¿Alguna vez has preguntado si es posible tener evidencias acerca de Dios? Es una pregunta común, pero que rara vez nos detenemos a pensar. ¿Cómo deberían ser esas evidencias? ¿A qué tipo de Dios deberían evidenciar? O incluso, si el ser humano fuera capaz de evidenciar a Dios de manera convencional, ¿realmente podríamos seguir llamándolo Dios? ¿Será suficiente con cuestionar la religión o habrá algo más allá de eso? Quédate en este video y veamos si todo eso tiene una posible respuesta. Desde que el ser humano fue consciente de su existencia, dejó de vivir solo para sobrevivir y comenzó a preguntarse para qué vivir. Surge entonces una necesidad de sentido. ¿Por qué existimos? ¿Para qué es todo esto? ¿Qué hay más allá de la muerte, del mundo, del yo? Cuestionar la existencia es inevitablemente intuir una causa mayor, algo que nos sobrepasa, una realidad superior, y cuando algo se escapa de nuestra comprensión, lo proyectamos en lo que sí podemos ver. Así nació la idea de lo divino. Primero, en lo más evidente, el sol, que da vida, las estrellas, que guían, el río, que fertiliza, la lluvia, el fuego, los animales poderosos, las montañas imponentes. Todo lo que fascinaba o amenazaba fue considerado sagrado. Pero a medida que las civilizaciones crecieron, también lo hizo su complejidad. Ya no bastaba con adorar fuerzas naturales. Ahora los pueblos necesitaban órdenes, valores, castigos, justicia, moral. Así, lo divino se fue transformando en dioses culturales, figuras con formas humanas, animales o híbridas, que representaban lo que esa cultura necesitaba. En Egipto, Ra como el sol absoluto. En Grecia, Zeus con rayos y corona. En Mesopotamia, Ishtar, dios del amor y la guerra. En India, Shiva, que destruye y regenera. En Mesoamérica, Quetzalcóatl, el dios de la serpiente emplumada. Cada civilización vistió a sus dioses con sus propios valores, temores y anhelos. Pero todos esos dioses compartieron una característica: eran comprensibles, visibles, imaginables, porque estaban hechos de combinaciones de lo ya conocido. Y es que por más que intentemos crear algo nuevo, el ser humano no puede imaginar algo que simplemente no ha visto. Solo puede mezclar y proyectar lo que ya existe, como si tu mente fuera un espejo deformante de su propio mundo. A medida que las culturas dieron forma a sus dioses, también los hicieron más reconocibles, más tangibles, más fáciles de adorar. Un dios con rostro, con nombre, con historia, era también un dios al que se le podía temer, amar, invocar, complacer. Pero esa misma necesidad de visibilidad trajo un nuevo problema: la duda. Porque si cada civilización vistió a su dios con sus propios símbolos, ¿cuál tenía la versión correcta? ¿El dios con cabeza de halcón o el que bajó del cielo en forma de serpiente de fuego? ¿El que exige sacrificios o el que los prohíbe? Y esos dioses ahora tenían forma, historia, territorio y carácter. Entonces también eran cuestionables, porque lo que tiene forma puede medirse, y lo que tiene historia puede rastrearse, y lo que tiene carácter puede contradecirse. Podríamos, por ejemplo, notar que un dios con forma de jaguar reinaba en una región donde los jaguares eran comunes, y de esta forma el dios en el que creías era impuesto por la cultura en la que nacías. Fue revelación divina o proyección, divinidad o contexto, y así las características que acercaban a los dioses al ser humano también los ataban al mundo humano. Y eso hizo que muchas ideas de Dios comenzaran a derrumbarse bajo el peso de la lógica, la historia o la ciencia. Entonces ya está. ¿Hemos refutado a los dioses culturales y el debate ha terminado? No. Esto no es el final. Esto apenas es el comienzo de una búsqueda mucho más profunda, porque cuando todas las formas fallan, cuando todas las representaciones son puestas en duda, queda la pregunta que nunca se ha podido borrar: ¿y si existe algo más allá de todas las formas? Si refutar a los dioses culturales fuera suficiente, ya no existirán religiones ni ideas de Dios, y sin embargo siguen existiendo. Desde los pueblos más aislados hasta las civilizaciones más avanzadas, el ser humano ha creado miles de versiones de lo divino. Esto sugiere que no estamos solo ante una construcción cultural, sino ante algo más profundo, una necesidad universal. La creación de dioses en todas sus formas parece más bien el intento humano de representar algo subyacente, algo que no se puede ver pero que se puede intuir, algo que surge de una necesidad existencial compartida: saber quiénes somos, por qué estamos aquí y para qué. Por eso, la idea de Dios no nace en la religión, nace más bien en la filosofía, nace más bien de la experiencia de la duda, de existir sin entender el porqué.
Cuando el ser humano mira al mundo, se encuentra con un misterio, y la primera respuesta intuitiva, incluso antes del lenguaje o del mito, es: esto debe venir de algo más grande. Esta intuición es de la filosofía de Dios, una idea sin forma, sin rostro, sin historia, un concepto abstracto, inacible. De ahí, con el tiempo, se desarrollaron las construcciones culturales de Dios que intentaron darle forma a lo que no tenía. Y por eso también son tan distintas entre sí. Cada una de ellas es una representación limitada de una intuición común. Con esto podemos entonces separar dos grandes versiones de Dios: la filosófica, que simplemente intuye algo superior pero no lo define, y la cultural, que construye versiones visibles de esa intuición con símbolos y atributos humanos. Filósofos como Heráclito usaba el logos para referirse a una especie de principio universal, racional, ordenado y eterno, que gobernaba el cosmos. No lo entendía como una persona o un dios con forma, sino como una razón interna del universo. Sócrates, en su sabiduría irónica, decía que no sabía qué eran los dioses, pero lo que sí sabía, que el alma debía buscar la virtud, como si respondiera a una voz superior. Platón habló de lo divino como una idea de bien, un principio eterno, perfecto e inmutable, más allá del mundo sensible. Aristóteles propuso el motor inmóvil, una causa eterna en el universo que no se mueve, pero que mueve todo, sin cuerpo, sin pasiones, sin historia, pura existencia. Y más tarde, Spinoza definió a Dios como la naturaleza en sí misma. No es un ser personal ni externo al mundo, sino la sustancia infinita que se manifiesta en todo lo que existe. Y aunque estas ideas filosóficas de Dios pueden variar, todas comparten algo en común. Y es que esos pensadores no adoraban estatuas, ni invocaban nombres, intuyeron algo similar, una realidad más allá de lo visible, una causa sin forma, sin principio, sin rostro. Y esa intuición, no las estatuas ni los mitos, es la que nunca ha desaparecido. Porque cuando destruimos todos los templos, cuando desmontamos que todos los dioses han sido inventados, la pregunta original sigue allí, intacta. ¿Y si hay algo más que nos dio origen? Ahora imagina que estás en Atenas, alrededor del año 50 después de Cristo, y han pasado casi 3 siglos desde Sócrates, Platón y Aristóteles, pero su legado está más vivo que nunca. En las plazas y calles ves a los estoicos hablando de la virtud y la razón, a los epicureos buscando la tranquilidad a través del placer moderado, y otros santos debatiendo sobre el sentido de la existencia. Pero no solamente hay filosofía, también la religión, altares dedicados a Zeus, señor del rayo, Atenea, diosa de la sabiduría, Apolo, dios del sol y la música, y a Dionisio, dios del vino y el éxtasis. La mitología griega sigue viva, aunque más simbólica y ritual que creída literalmente. Y entonces, entre todos los altares ves uno diferente. Un altar vacío, no hay estatua, no hay símbolo, solamente te encuentras con una inscripción: al Dios no conocido. Esto no es una invención poética, está documentado en la historia, y lo más interesante que en la propia Biblia, en el libro de Hechos capítulo 17. Entonces Pablo se puso en pie en medio del Areópago y dijo: Atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, había también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle. Ahí se anunció yo. Pablo, el apóstol cristiano, no está ahí para hablar de Zeus ni de ritos judíos. Está allí para conectar la intuición filosófica griega con su visión de Dios. De esta manera usa este altar vacío, ese símbolo de incertidumbre, para hablar de un Dios que tampoco puede ser visto ni definido, pero sí buscado. ¿Pero qué significaba realmente este altar? El Dios no conocido fue la conclusión de los griegos a través del pensamiento filosófico. Los atenienses habían comenzado a cuestionar los mitos, habían despojado a los dioses de sus formas humanas, de sus pasiones, de sus límites, y lo que quedó fue una idea desnuda. Una intuición, pero imposible de ignorar, pero también imposible de definir. Una forma de ser honestos con la experiencia humana. No sabemos qué es Dios, pero intuimos que hay algo más. Por eso, ese altar no era una negación de lo divino, sino una declaración de humildad. Era decir: hemos creado muchas imágenes, pero todas con limitaciones, así que adoremos a la incomprensión misma. La filosofía entonces no destruyó la idea de Dios, sino que la purificó, la dejó sin forma, sin templo, sin nombre, solo como una presencia posible que da sentido al hecho mismo de existir. Eso es lo que representaba ese altar, y por eso Pablo lo usó: la búsqueda de un propósito, la necesidad de que hay algo más. El mundo de la filosofía griega y el mundo del pensamiento semita, que empezaba a expandirse por el Mediterráneo a través del cristianismo, frente a los filósofos estoicos y epicureos que debatían en el Areópago. Pablo no comenzó criticando sus dioses, ni tampoco imponiendo el suyo.
sino que más bien usó una estrategia más sutil, el altar sin imagen, lo llenó de significado espiritual. Según el relato bíblico, algunos se burlaron de sus palabras, especialmente cuando mencionó la resurrección. Otros, sin embargo, quisieron escuchar más. Y aquí es donde ocurre algo fascinante, y la razón por la que Pablo pudo usar esa conexión al Dios no conocido. Y es muy interesante. Pablo no les presenta un Dios con cuerpo o con estatua, ni uno que habita en templos o altares, sino un Dios sin forma, al que describe como el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Este Dios no requiere ser servido con manos humanas, ni se parece a oro, plata o piedra, ni siquiera puede ser reducido a una imagen concebida por el arte o la imaginación humana. Este era el arquetipo de Dios abstracto y espiritual, pero lo más impactante fue el medio por el cual Pablo dice que este Dios se revela, a través del verbo. Aquí no estamos hablando de algo que se ve o se toca, sino de un mensaje, una palabra, una razón. Este concepto se encuentra también en el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo no es simplemente palabra hablada, es razón, es conciencia, es mensaje puro, una forma de revelar lo divino sin la necesidad de cuerpo ni imagen. Pablo, en su discurso, está diciendo: ese Dios que ustedes intuyen, que no se puede ver ni representar, es un Dios que se da a conocer no por ídolos, sino por la palabra viva, por el mensaje. Y eso es crucial porque se intenta hablar de Dios sin imagen, sin símbolo visible, como pura trascendencia, comunicado por lenguaje. Desde el comienzo del Génesis, el relato bíblico nos presenta una idea profundamente filosófica acerca de Dios. En el principio era el verbo, una palabra que en hebreo implica también acción, voluntad, conciencia. Este verbo no es simplemente un sonido o una expresión, sino una identidad sin forma, fuera del espacio y del tiempo, que mediante su razón genera toda la realidad. Y cuando decide crear al ser humano lo hace a su imagen y semejanza. Pero si este Dios no tiene cuerpo, entonces, ¿qué significa esa semejanza? La respuesta puede no ser física, la semejanza debe ser esencial. Podríamos estar hablando de una semejanza en la capacidad de razonar, de cuestionar, de crear y sobre todo de ser consciente de uno mismo. Ahí está el rasgo único que nos separa del resto de los animales. No solo actuamos por instinto, sino que tenemos la capacidad de preguntarnos por qué actuamos, por qué existimos. Más adelante, cuando este Dios se le aparece a Moisés y este le pide su nombre, la respuesta es aún más reveladora: yo soy el que soy. Una respuesta sin definición, sin atributos físicos, sin límites, solo existencia pura. En hebreo, el nombre impronunciable, YHWH, tetragramatón, no es un nombre, simplemente es la expresión del ser en sí, la conciencia absoluta. Y sin embargo, el ser humano no puede sostener mucho tiempo una idea tan abstracta. Lo invisible cansa, lo intangible abruma. Así lo muestra el relato del becerro de oro. Mientras Moisés permanecía en el monte, el pueblo, impaciente ante la falta de una referencia visual, decide fabricar un ídolo. Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Aquí vemos algo esencial sobre la condición humana. Necesitamos formas para confiar. Incluso si se nos dice que lo divino es invisible, nuestra psique nos empuja a representarlo, aunque sea de forma imperfecta, aunque sea una traición a la idea original. Este patrón se repite una y otra vez en la historia. Cada vez que se intenta hablar de lo divino como pura conciencia, sin cuerpo, sin nombre, el ser humano eventualmente lo materializa, lo encapsula, lo simboliza. Es como si estuviéramos atrapados en una paradoja. Intuimos que lo absoluto no puede tener forma, pero al mismo tiempo requerimos darle una forma para poder relacionarnos con ello. También ocurre que cuando una figura divina se nos presenta como algo abstracto, sin nombre claro, simplemente como existencia pura o identidad intrínseca, se vuelve susceptible a múltiples interpretaciones. Tal es el caso de Yo soy el que soy, el nombre impronunciable, el Dios del Antiguo Testamento, que representa una realidad inacible y trascendente. Sin embargo, esta misma abstracción permite que su supuesta voluntad sea interpretada de maneras muy distintas, dando lugar incluso a guerras, divisiones y actos violentos cometidos en su nombre. Cuando lo divino se convierte en un lienzo en blanco, cualquiera puede proyectar sobre él su propia voluntad y declararla sagrada. De una sola idea abstracta de Dios pueden surgir múltiples religiones, cada una afirmando poseer la interpretación más fiel. Un ejemplo simbólico de esta división se encuentra en el relato bíblico de Abraham. De él nacen dos hijos con destinos diferentes: Isaac, el hijo de la promesa, e Ismael, el hijo del impulso o hijo de la esclava. Según algunas lecturas, de estos dos linajes surgen dos grandes pueblos y credos: del linaje de Isaac, el pueblo de Israel, y el judaísmo; del linaje de Ismael,
el pueblo de árabes y eventualmente el Islam, dando con esto origen a las religiones más grandes del mundo. Así, desde una sola raíz espiritual, la creencia en un Dios único y trascendente, brotan más ramas que con su divergencia reflejan tanto la riqueza como la fragilidad de la interpretación humana ante lo divino. Cuando Jesús de Nazaret aparece en escena, el verbo YHWH, yo soy el que soy, aquella idea pura, intangible, sin forma ni límites, ya no era entendido como en los tiempos de Moisés. Había sido cubierto por siglos de estructuras, templos, sacerdotes, leyes, símbolos, rituales, que habían comenzado como medios para acercarse a Dios, pero terminaron convirtiéndose en sustitutos del Dios mismo. El pueblo ya no confiaba en la presencia de lo invisible, sino en los objetos visibles, de lo sagrado, del templo, del altar, los sacrificios, la ley escrita y sobre todo los intérpretes humanos de la voluntad divina. Jesús de Nazaret aparece en medio de esa situación como una figura radical, filosófica y profundamente contracultural. Él no llega para reafirmar esas estructuras, sino más bien para descubrirlas. No penséis que he venido para abolir la ley o a los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Este versículo nos puede dar a entender que Él venía para cumplir de manera pura lo que con símbolos no se pudo. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Con esa afirmación desmonta siglos de construcción religiosa. Ya no se necesita un lugar físico, ni siquiera un sacerdote que sirva como mediador, ni una ley externa como única guía, porque la conciencia misma es el nuevo templo. De esta forma Jesús no niega la existencia de lo divino, sino que la separa de todo dogma, y es precisamente esa separación lo que resulta intolerable para las instituciones religiosas de su época, al denunciar la hipocresía de los líderes, al volcar las mesas de los mercaderes del templo, al hablar directamente de un reino que no era de este mundo, rompe con todo lo establecido. En su mensaje ya no hay espacio para la representación simbólica de Dios, ni para figuras que hablen en su nombre con autoridad terrenal. Solamente queda la conexión directa entre el ser humano consciente y el Verbo eterno intangible, aquello que no habita en edificios, sino en la interioridad de quien es capaz de reconocerlo. Pero hay algo trágico en todo esto, porque cuando alguien intenta desarmar lo definido, cuando se desafía las formas establecidas para recordar lo uniforme, es visto como una amenaza. Y por eso Jesús fue acusado de blasfemia, no porque negara a Dios, sino porque lo devolvió a su forma más pura, y eso fue demasiado. Después de Jesús, su legado se expandió, y sus palabras se esparcieron como fuego entre quienes anhelaban volver a esa idea pura de Dios, una divinidad sin templo, sin forma, sin mediadores, una conciencia infinita que solo podía conocerse desde el Espíritu mismo. Pero ocurrió lo inevitable. El mismo mensaje que venía a liberar comenzó a simbolizarse. Jesús, quien en vida despojó la religión de sus formas, de sus rituales, de sus adornos, para revelarnos una relación más directa y libre con lo divino, terminó irónicamente convirtiéndose en el nuevo símbolo central, y aunque en ciertos pasajes se le describe como el Verbo hecho carne, el único camino y la verdad, esas afirmaciones, vistas desde una perspectiva puramente filosófica más que de fe, parecen más bien contradecir su propósito original, revelarnos a un Dios sin rostro, sin límites, un Dios que habita en lo invisible y lo indefinible. Y con esto no se intenta atacar la fe de nadie, sino más bien a reflexionar con honestidad. Esas afirmaciones parecen más bien añadidos posteriores, tal vez nacidos de esta misma necesidad humana de volver a darle forma concreta a lo abstracto, de ponerle un rostro a lo invisible. Así, es posible, aunque no pueda probarse con certeza, que la figura divina de Jesús no haya sido su propia intención, sino más bien el resultado de una tendencia profunda en el ser humano, la de convertir el mensajero en el mensaje y al símbolo en la esencia. Cristo, en este sentido, no fue solo un transmisor del verbo. Con el tiempo fue transformado en la imagen visible de ese verbo que en su raíz parecía no requerir alguna forma alguna. Así nació el cristianismo primitivo, el que Pablo presentó a las atenienses aquel día, utilizando el altar al Dios desconocido como punto de partida para hablar de un Dios sin forma, que no habita en templos ni requiere sacrificios u ofrendas. Pero pronto, Roma, el mayor símbolo de poder terrenal, reclamó esa doctrina, la reinterpretó a su modo, mezclando los mensajes de Jesús con las estructuras del antiguo judaísmo y también con el peso simbólico de su propia tradición imperial. Volvieron los templos, volvieron los sacerdotes y apareció una nueva imagen de Dios invisible, Cristo en la cruz, y aunque no hubo registros de su rostro, se le dio un rostro en pintura, la imagen que pasó a la historia y por la cual todos creen conocer a Dios, una figura poderosa, conmovedora, pero a la vez concreta, definida, domesticada.
El ciclo se repitió. Durante siglos, esta nueva versión del cristianismo romano se convirtió en la autoridad religiosa dominante, extendiéndose por todo el mundo, hasta que en el siglo XVI un monje llamado Martín Lutero tuvo acceso directo a las escrituras y se atrevió a leerlas sin la interpretación de los líderes religiosos. Ahí vio una contradicción profunda. La Iglesia había caído una vez más en el error de las formas, de los símbolos, de las jerarquías. De esta forma, Lutero buscó entonces desnudar el dogma otra vez. Rechazó las indulgencias, el poder de los sacerdotes como mediadores y proclamó un acceso directo a Dios solo por fe y la Escritura. Así nació el protestantismo. Y por un momento el ciclo pareció romperse, pero no pasó mucho tiempo antes de que también los protestantes comenzaran a construir templos, crear nuevas jerarquías, líderes, doctrinas, dogmas, y el verbo, otra vez, fue encerrado y reemplazado por una estructura humana, y así volvemos al punto inicial, una especie de dictomanía humana, una compulsión por definir, poner nombre, por delimitar lo infinito. Tal parece que cuando el sentido existencial rebasa lo conocido, el ser humano construye sobre lo conocido, y cuando esa construcción demuestra ser insuficiente, vuelve a la idea pura, pero al no poder sostenerla, regresa a los símbolos. Así ha sido siempre y quizás así será. Lo vemos claramente en este ejemplo de la historia de lo divino de la Biblia, una oscilación perpetua entre lo invisible y lo visible, entre el verbo y la imagen, entre lo eterno y lo temporal, y el dogma, con esto, no es otra cosa más que el deseo de querer darle forma y mantener una definición de lo que es por naturaleza indefinido. Y yo sé que todo esto puede parecer abstracto, pero vayamos ahora al pensamiento de alguien que, lejos de escapar de la abstracción, se lanzó de lleno al abismo. Hablamos de Friedrich Nietzsche, quien ha sido considerado por muchos el ateo por excelencia, el asesino de Dios, el destructor de las viejas creencias. Pero quienes se quedan con esa etiqueta no han entendido ni siquiera un carajo. Nietzsche no simplemente fue alguien que negaba a Dios. Nietzsche fue un espíritu trágico que no solamente se negó a refugiarse en Dios, sino cualquier cosa que adormeciera la mirada desnuda sobre la realidad. Al principio sí, se lanzó con furia contra el cristianismo, porque fue la religión que marcó su entorno, su historia y su dolor. La desmenuzó, la criticó, la ridiculizó. Pero atentos y ojo, creyó que desmontando sus dogmas también eliminaba a Dios, pero cuando terminó, cuando redujo esa gran estructura a escombros, se dio cuenta de algo brutal. No había matado a Dios, había desvestido la necesidad. De esta forma, algunos ateos, como le ocurrió a Nietzsche al principio, comienzan cuestionando con fuerza a la religión, creyendo que esa sensación de vacío que experimentan proviene de su imposición. Tal vez por eso, en ciertos casos, surge la obsesión con acabar con los mitos religiosos, con la esperanza de que al hacerlo también desaparezca ese vacío existencial. Sin embargo, solamente unos pocos ateos llegan a darse cuenta que el problema es más profundo. Nietzsche fue uno de ellos. Se dio cuenta que el vacío no era causado por la religión, sino que, en realidad, la religión era más bien un intento, como muchos otros, de llenarlo. Y cuando ya no quedaban más dogmas que derribar, cuando todas las estructuras habían sido cuestionadas y el vacío seguía presente, es ahí cuando Nietzsche lanzó su famosa declaración: Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Pero ojo aquí, que ese grito no fue una celebración, sino un lamento, porque con la muerte de Dios también desaparecía el marco que había sostenido el sentido durante siglos. Y entonces aquí Nietzsche se pregunta casi con desesperación: ¿y ahora qué carajo hacemos? Ya no había nada que lo reemplazara, y la muerte de Dios se puede entender como una metáfora, que los simbolismos divinos que intentaban darle forma a un Dios ya no podían seguir sosteniéndose debido a los avances científicos, o que inclusive la ciencia pasaría a ser un nuevo símbolo divino, porque ahora las personas buscarían en el método no solamente conocimiento, sino también un sentido existencial. De esta manera, lo que se destruyó fue una forma, un ropaje, un altar cultural, pero la necesidad que impulsó a construir ese altar seguía viva. Ese impulso humano de buscar sentido, de comprender por qué existe algo y no la nada, eso no lo había inventado la religión. Eso venía desde el núcleo mismo de la conciencia. Entonces Nietzsche, en lugar de celebrar la muerte de Dios, lo lamentó, porque en el fondo sabía que nada podría reemplazarlo, ni la ciencia, ni la razón, ni la filosofía, ni la lógica más brillante. Había encontrado un vacío y el mundo moderno no estaba preparado para sostenerlo. Por eso inventó la idea del Übermensch o el superhombre, no como una figura heroica, sino más bien como una respuesta desesperada al colapso del sentido, un intento de levantar una nueva ética, una nueva fuerza vital, que pudiera vivir sin anestesia, sin símbolos,
Hasta eso se tuvo que orillar Nietzsche. Sin embargo, entonces ¿por qué ahora los ateos comunes, en su gran mayoría, creen que negar la religión es suficiente? Creen de alguna manera que al derribar el templo también están eliminando la necesidad que llevó a construirlos. Y todavía lo dicen con toda tranquilidad: Dios no existe, el universo no tiene sentido, como si eso no les costara nada. ¿Son acaso más lúcidos que Nietzsche? ¿O simplemente no han buscado ni siquiera tan profundo como él? Porque si Nietzsche se hundió hasta el fondo del océano y solamente allí encontró un monstruo silencioso llamado vacío, los ateos más comunes parecen aún flotar en la superficie, diciendo con una sonrisa que todo está bien. Pero su aparente calma es muy posible que también pueda venir de otros dogmas, ya que los dogmas no son exclusivos de la religión. De hecho, abundan en todos los aspectos de la experiencia humana, y en este sentido, los dogmas parecen funcionar como amortiguadores de incertidumbre, como estructuras que nos protegen del vértigo que produce el no saber. Por eso Nietzsche no fue un ateo común, porque no solamente desafió la idea de Dios, sino que llevó su crítica más allá de toda forma de dogma, más allá de la religión, más allá del bien y del mal. No se conformó con derribar los ídolos religiosos, también derribó ídolos morales, culturales y filosóficos. De esta manera fue así como llegó a afirmar: no hay hechos, solo interpretaciones, como si todo fuera, en el fondo, una forma de tener fe en algo, cualquier cosa, con tal de saciar la grieta con la que nace el ser humano, esa necesidad constante de definir lo que en realidad no se alcanza a comprender. Y esa grieta no se tapa con blasfemia, chistes, ni con ciencia, ni con relativismo. Esa grieta es la misma con la que se toparon los atenienses cuando adoraron al dios desconocido, porque la simbología de los dioses mitológicos ya no se puede sostener frente al aumento de la filosofía. Esa es la misma grieta que hizo a Jesús denunciar las tradiciones y los templos, y a Lutero romper con Roma, y a Nietzsche escribir con rabia y soledad. Y desde esta nueva perspectiva podemos darnos cuenta que la religión solamente es la punta del iceberg de todos los dogmas que la humanidad ha creado para buscar sanar lo más profundo y existencial que ni siquiera hemos podido comprender. Para entender mejor todo esto, seguramente has escuchado La caverna de Platón, pero hay un problema: hace falta actualizarla. Imaginemos que mucho tiempo ha pasado ya desde aquella vieja caverna de Platón. Los hombres que antes vivían encadenados dentro de ella, ahora habitan una habitación. Ya no están atados, ya no viven en la oscuridad total, sin embargo siguen atrapados. Durante generaciones se dedicaron a estudiar la caverna y todo lo que había dentro de ella, al punto de convertirla en una habitación. De esta forma, han explorado cada rincón, analizando cada objeto, y con el tiempo creado herramientas, teoría, tecnologías. Han avanzado, sí, pero solo dentro de los límites de ese espacio encerrado. A medida de conocer tanto sobre la habitación, han olvidado que podría haber algo más allá de sus paredes. Se han acostumbrado tanto a lo que pueden ver, medir y manipular, que han dejado de hacerse preguntas sobre el afuera. Ya no les interesa. Han construido de esta manera su propia realidad tan rica y compleja que les es suficiente. Si antes en la caverna ignoraban su encierro, imaginando lo que podría haber afuera, ahora ignoran lo que hay afuera, porque están demasiado ocupados creando más cosas adentro. La ciencia en esta alegoría representa todo lo que el ser humano ha desarrollado dentro de esa habitación: conocimiento útil, verificable, aplicable, pero siempre dentro de los límites de un espacio limitado. Esto, en definitiva, no puede interpretarse como una mayor racionalidad. Lo que realmente ocurrió aquí fue un cambio de enfoque en la racionalidad. En tiempos antiguos, la atención del ser humano estaba orientada hacia lo divino, lo metafísico o lo espiritual. Hoy, ese mismo impulso de búsqueda se ha trasladado hacia la tecnología, la ciencia y lo empíricamente comprobable, a lo que comúnmente se le llama la llegada de la razón. No debería entenderse como un rechazo a las posibilidades metafísicas o espirituales, sino más bien es como una crítica a los simbolismos limitados que el ser humano construyó para intentar representar lo incomprensible. En este sentido, la razón no refutó a la metafísica ni a la espiritualidad, simplemente nos recordó que aún no las comprendemos plenamente. Así, más que eliminar el misterio, la razón nos invita a reconocer su profundidad sin disfrazarlo con interpretaciones simplistas. La razón nos empuja no a negar lo desconocido, sino a no conformarnos con los moldes que antes creíamos que eran suficientes para explicarlo. Y de esta manera, la filosofía es como la luz que se filtra por las paredes, recordándonos que seguimos encerrados, tal vez ya no en una caverna primitiva, pero sí en una habitación que, aunque mejorada, sigue habiendo un afuera completamente desconocido. Y aunque la filosofía no pueda decirnos con certeza qué hay más allá, nos hace conscientes de que todavía no hemos salido de la habitación. Incluso la filosofía, que intenta ir más allá de lo empírico, parece no poder cerrar la grieta que se abre al cuestionar la forma de Dios. Más bien, lo que revela muchas veces
es nuestra propia incapacidad para comprender lo trascendente. Así, tanto la ciencia como la filosofía, cada una desde su campo, nos muestra que hay límites que por ahora permanecen insuperables. Y todo esto nos lleva a otra cuestión, entre los polos más populares, el creyente y el ateo. Pero más allá de eso, existe una postura malinterpretada, ridiculizada y a menudo desechada por ambos bandos, el agnóstico. Muchas cosas se dicen sobre el agnóstico. Se dice que es un tibio, que no se decide, que vive en un limbo entre la fe y la negación. Algunos lo llaman ateo de closet, otros creyente sin valor, pero no es lo uno ni lo otro. Agnóstico significa sin conocimiento, y esa aparente debilidad en realidad es su mayor fuerza. Porque mientras el creyente afirma y el ateo niega, el agnóstico pregunta. Y para entender bien lo que es el agnosticismo, el agnóstico no discute sobre lo que hay en el templo o en el altar, ni siquiera sobre los textos sagrados, mucho menos sobre las imágenes mentales que la humanidad ha proyectado por siglos, porque de antemano sabe que todo eso no es más que una arquitectura cultural, construida sobre algo mucho más profundo y más desconocido. Antes de preguntar si Dios existe, el agnóstico se pregunta, ¿qué es Dios? Y ahí empieza el verdadero problema. Porque si le das características a Dios, ya lo estás limitando, y si lo limitas, ya no es Dios. Es una figura conceptual, o una entidad dentro del tablero humano. Lo que tiene características puede ser medido, lo que puede ser definido puede ser desmontado. Por eso los creyentes se esfuerzan tanto en defender su definición, y los ateos en derribarla, porque ambos juegan con las mismas piezas. El agnóstico, en cambio, no entra al juego, no porque no quiera, sino porque entiende que no conoce las reglas. Su postura, más que indecisión, es humildad intelectual. Es como aquel principio de Sócrates, solo sé que no sé nada. Porque en un mundo donde todos creen tener la respuesta, el sabio es aquel que reconoce que ni siquiera entiende bien la pregunta. Es aquí donde surge la comparación crucial, el famoso teorema de Epicuro, que dice que si Dios fuera omnipotente y bueno, el mal no debería existir. Es en esencia una paradoja que nos recuerda a la paradoja del mentiroso. Esta frase es falsa. Si es verdadera, entonces es falsa. Si es falsa, entonces es verdadera. Así también, si decimos que Dios es todopoderoso y bondadoso, entonces no debería haber sufrimiento, pero hay sufrimiento. Entonces, Dios no es todopoderoso o no es bondadoso, o la idea misma de Dios está atrapada en una construcción ilógica. Pero esto más bien refleja los límites del lenguaje humano que la naturaleza de lo que se intenta describir. Y es que el lenguaje está hecho para describir cosas humanas, formas, emociones, objetos, experiencias. De esta forma, cuando tratamos de aplicarlo a algo que por definición está fuera de toda experiencia, lo eterno, lo absoluto, lo trascendental, el lenguaje se rompe. Por eso el agnóstico no afirma ni niega, no por cobardía, sino más bien porque ha visto todas esas grietas en el tablero y ha comprendido que jugar con esas piezas no lleva a la verdad, solamente a más ilusiones y discusiones vacías. Entonces, ¿ser agnóstico significa vivir en la incertidumbre? Así es, y es una forma completamente válida de verlo. Y es que el problema no está en la incertidumbre en sí, sino en cómo la sociedad lo percibe, como algo negativo, algo que debe evitarse a toda costa. Pero la incertidumbre no es necesariamente mala. De hecho, es una condición inevitable de la existencia humana. Aprender a vivir con ella es fundamental, porque tarde o temprano, todos nos enfrentaremos a ese vacío que los dogmas religiosos, cientificistas o personales ya no podrán ocultar. Cuando eso ocurra, solo quienes hayan aprendido a mirar de frente la incertidumbre podrán seguir en pie. Desde esta perspectiva todos somos agnósticos, porque todos ignoramos y carecemos de conocimiento absoluto, pero el problema es que no todos lo reconocen y nadie quiere afirmar que no sabe. Así que lo que importa es la actitud que tomamos frente a la ignorancia, disfrazarla o enfrentarla con honestidad. Entonces, ¿Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? ¿O fue el hombre que creó a Dios a la suya? O quizás hay una tercera opción más. El hombre visual lo incomprensible, le puso rostro al abismo y decoró el misterio con sus propias formas, porque no soporta lo que no puede nombrar. Porque cuando no comprendemos algo, lo moldeamos a nuestra imagen. Entonces, ante esta incapacidad del ser humano para comprender lo trascendente, ¿significa entonces que estamos destinados a vivir sin sentidos ni propósito? No necesariamente, y es que tal vez el problema es que solemos ver el dogma y el cuestionamiento como opuestos incompatibles, cuando en realidad podrían ser solamente dos caras de la misma moneda. Pensemos en esto, si solo viviéramos del cuestionamiento constante, sin aceptar ninguna base, caeríamos en un nihilismo absoluto, donde nada tendría sentido y no habría ninguna diferencia entre vivir o morir. Pero por otro lado, si nos apegáramos únicamente a los dogmas, podríamos pasar siglos creyendo y haciendo lo mismo, sin cambio, sin evolución, sin comprensión real. Y aquí viene algo maravilloso. El altar al Dios desconocido puede entenderse como una poderosa metáfora del equilibrio entre el dogma y el cuestionamiento. El altar en sí mismo
puede representar el dogma, una base, una estructura, algo que se rige con solemnidad y propósito. Sin embargo, el hecho de que ese altar esté dedicado a un Dios desconocido introduce el otro lado de la moneda, la duda, la búsqueda, el misterio, lo que aún no se comprende. Así, este símbolo une ambos elementos. El dogma está presente como punto de partida, el altar construido es la esperanza en algo, pero que no está completo sin el cuestionamiento, representado a su vez por el vacío, por el nombre no revelado, por el intento de alcanzar algo que no se puede definir del todo. En este sentido, la imagen del altar al Dios desconocido nos recuerda que la verdadera sabiduría no está en la certeza absoluta, ni en la duda infinita, sino en la tensión creativa entre ambos, tener una base, pero no dejar de buscar. Cada persona es libre de construir su propio sentido, siempre que lo haga dentro del marco ético que no daña a nadie. Uno puede creer en lo que necesite, un logos, un verbo, un Dios desconocido, o incluso en una fuerza sin nombre. Lo importante no es imponer una verdad, sino tener motivación profunda que nos impulsa a vivir con sentido, sin por ello renunciar a la mirada crítica ni al cuestionamiento constante. Si este video te ha sido de utilidad y te ha gustado, deja tu like, suscríbete para más contenido. Déjame tu opinión en los comentarios.